Para continuar con el homenaje, tiene la palabra el diputado Pablo González. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero agradecer el honor que me otorga mi fuerza política de poder tomar la palabra en esta ocasión. Por lo general, en este tipo de eventos, en nuestra fuerza política se apela a aquellas personas que conocieron al compañero homenajeado, que seguramente pueden contar anécdotas compartidas o alguna charla mano a mano con reflexiones profundas que de alguna manera describan a quien estamos homenajeando. Este humilde orador no cuenta con esas virtudes. La primera vez y la única que tuve la posibilidad de tener a Serenni en persona delante mío fue en un pequeño local de la Coordinadora G del Frente Amplio en Paso de la Arena, hace 23 años. Allí fui invitado a una charla en un momento muy crítico para el Frente Amplio y para la izquierda, donde además del general Serenni participaban los compañeros Danilo Astori y hoy nuestro compañero también, diputado Carlos Varela. Esa charla, sin definirlo, fue mi primer contacto con la vida orgánica del Frente Amplio, de la que nunca más me aparté. Mucho tiempo después recién pude entender la discusión que allí se estaba dando, en sus contenidos. Pero de ese momento no puedo dejar de recordar a aquella figura, hablando con voz clara y firme, rebatiendo uno a uno los argumentos de un auditorio que no disimulaba sus discrepancias. Después de esa charla lo veía siempre en los estrados o por la tele, pero nunca más tuve la oportunidad de escucharlo en un ida y vuelta. Por eso lo del principio. Vengo aquí seguramente a hablarles de un Serenni que para mí no fue cotidiano. No supe de su humor, ni de sus gustos musicales ni deportivos. Vengo aquí como militante frente amplista a hablarles de su obra, porque sí tuve la suerte de recorrer el país de punta a punta, pueblo a pueblo, muchas veces acompañándolo a usted, señor presidente, y usted podrá confirmar mis dichos. En cada rincón del país, en donde flamea la bandera de Otorgués, nos encontramos con el general Liber Serenni. Su impronta está grabada a fuego en cada militante frente amplista. La necesidad de la síntesis política permanente, la búsqueda del consenso como herramienta que afirme la unidad de acción, esa unidad que deja de ser una necesidad y con Serenni se convierte en un valor. El diálogo, siempre el diálogo como diferencial. Estos elementos que definieron al líder, al conductor, y que hoy valoramos tanto a la distancia, cuando sentimos que tanta falta nos hace. Hoy, cuando comenzaba este homenaje, el senador Marcos Carámbula citaba una frase donde Serenni se autodefine en el Paraninfo de la Universidad de la República, en su discurso del 19 de marzo. Y es verdad, luego se habló mucho aquí de ese paradigma que definía Serenni de decir lo que se piensa y hacer lo que se dice, pero dice más en esa frase. Habla de la ética, de la responsabilidad y de la ética de las convicciones. Y habla de su apego a la ética de la responsabilidad sobre su apego a la ética de las convicciones, porque él representaba a muchos. Y cuando uno se representa a muchos, debe hablar por esos muchos y no por sus convicciones. Y lo deja claramente expresado en ese discurso también. Y hoy, hacer referencia a eso, hoy que la política y los políticos estamos permanentemente cuestionados, descalificados, hoy que muchas veces lo personal se coloca encima de lo colectivo, hoy que cuando los cargos se convierten en el fin y no en el medio, hoy hace falta leer a Serenni y reflexionar sobre su planteo. Este hombre que fue capaz por 25 años de estar al frente de una coalición de partidos de izquierda, que van desde las corrientes marxistas a las cristianas. Serenni nos sentó a todos a la mesa y generó la síntesis necesaria para avanzar, siempre primando el consenso antes que la imposición de la fuerza coyuntural. Qué honor, señor presidente, poder recordar en esta casa, en esta Asamblea General, a este general del ejército ortiguista, a este líder de la fuerza política que fue protagonista del final del siglo XX y que está convocada a continuar la tarea en este nuevo siglo. Serenni nunca fue presidente de la República, nunca ocupó una de estas bancas, pero qué contradicción. Fue uno de los que más arriesgó para que estas bancas se pudieran ocupar, siendo el voto popular el que democráticamente definiera a sus gobernantes. Sí, señores, aquí, sin lugar a dudas, estamos hablando de uno de los imprescindibles de los que nos hablaba Bertolt Brecht. No fue el único, claro está, pero sin duda fue uno de los de la primera fila en la lucha constante por la democracia y por la libertad. Para terminar, señor presidente, permítame que me aparte de aquella figura del general Serenni y de su obra,
Y les hablo de un joven que en 1945 estaba en Puebla, en México, en el Observatorio Astrofísico de Tonacintra, junto a su amigo mexicano Guillermo Haro, con quien hablaban mucho de la teoría en asuntos vinculados con la física, reflexionaban sobre el problema del átomo, de la fusión y la fisión del átomo, y un 6 de agosto de ese año se enteran de las consecuencias de la aplicación de la ciencia a la vida, en los hechos de la primera aplicación práctica de estos descubrimientos con respecto al átomo, la horrenda hecatombe de Hiroshima y Nagasaki. El joven Líber y su amigo Guillermo se pasaron buena parte del día explicando a periodistas de Puebla, en México, cuestiones relativas a la energía del átomo. Abrumados a la noche, cuenta el joven Líber, que su amigo Guillermo le dice: ¿sabes? Tenemos que hacer algo, además de explicar y denunciar. Así que los dos de común acuerdo definieron plantar un árbol, un jacarandá, que en México se llaman yacarandá, y Serenni contaba que los mexicanos le decían que le deberíamos llamar así, porque es más dulce. Y así como la recuperación de la vida, Guillermo y Líber plantaron un yacarandá en el pequeño jardín del observatorio. Hoy la senadora Paisé hablaba de la peregrinación laica de Serenni en el año 85, donde fue a México. Y además de los homenajes que recibió, también en el observatorio lo recibieron. Y allí, Serenni, en el pequeño observatorio de Puebla, en una ceremonia donde ya no estaba Guillermo Haro, que había fallecido, pero que había sido director de ese observatorio y que siempre puso especial atención en el cuidado de aquel árbol, los hermanos mexicanos habían colocado un pequeño monumento al pie de yacarandá, 2 cuñas de madera que se meten en la tierra y con una especie de puente entre ellas y una placa que dice: en recuerdo a Guillermo y de Líber, quienes plantaron este árbol en 1945 para recordarle a la humanidad que la vida está por encima de todas las cosas. Muchas gracias.